Muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente al estudio del Evangelio del Reino de los Cielos. Hacía días no nos veíamos. Entonces, pues estuvimos con todas las cosas de tener que, pues para entregar la casa donde estábamos llevando nuestra transmisión del culto, lo que hacíamos normalmente. Y nos congregamos allí en la iglesia, aquí en Andalucía, en Florida Blanca. Ya estamos casi terminando de hacer esto. Entonces, pues estamos retomando nuevamente. No nos lo han recibido, pero bueno, ahí estamos trabajando en esto. Las veces que hemos estado hablando acerca del reino de los cielos, hemos tocado varios temas. Y dentro de todos los temas, digamos que he tenido tiempo de reflexionar. Espero que ustedes también hayan tenido el tiempo de reflexionar también acerca de qué es el Evangelio del Reino, por qué predicar el Evangelio del Reino, para quién es el Evangelio del Reino. Indiscutiblemente, nosotros cuando hablamos del Evangelio del Reino pensamos que es un Evangelio diferente al Evangelio de la Salvación. Entonces dirían, no, estamos hablando del Evangelio de la Salvación. Luego no, el Evangelio del Reino es una cosa y la salvación es otra cosa. La verdad es que la salvación o el Evangelio que produce la salvación es el escuchar el reino de los cielos. Nosotros al escuchar hablar del reino de los cielos, obviamente nos lleva a que seamos salvos. Es decir, en la primera manifestación de nuestro Señor, lo que Él está buscando es que seamos salvos. Es decir, que seamos completamente diferentes o distintos a los que no entienden o no reciben o no quieren el reino de los cielos. Quiero saludar de pronto a las personas que están acá. Muchas veces alcanzo a ver, no alcanzo a ver. Aquí en este no, sí. Sonia, buenas noches. Y ¿quién más está? Juanita, bueno, en fin, no alcanzo a ver a todos. Un saludo para todos. Bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a tocar el tema que verdaderamente a qué vino Jesús. Cuando Jesús comenzó a hacer su predicación en Lucas capítulo 4. Vamos a hablar primero de cómo fue enviado y luego qué fue lo que dijo. Lucas capítulo 4, 42. Lucas capítulo 4, versículo 42. Doña Juanita, cuando lo encuentre, entonces yo digo, seguro si ella lo encontró, entonces ustedes también. Yo le digo, Doña Juanita. Yo mientras tanto me tomo un cafecito. Bien, dice, cuando ya era el día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Es decir, uno pensaría que Jesús, ¿a qué vino? ¿No? Una cosa es que él no vino por su propia cuenta. Él fue enviado. Él es un enviado de Dios y él fue enviado por Dios a predicar el Evangelio del reino de Dios. Dijo, yo voy a ir es necesario que me vaya a otras ciudades porque es necesario que vaya a predicar el Evangelio del reino de Dios, porque a esto fui enviado. Es decir, que cuando Jesús estaba predicando, no estaba predicando por su propia cuenta, hablando solamente de sí mismo y de todo lo que hemos hablado, quienes entran al reino, los que renacen, los que tienen ese deseo, los que son, ¿cómo fue que dijimos la vez pasada? Los que se esfuerzan, ¿no?, por entrar en ese reino. Entonces, si Jesús vino a predicar el Evangelio del reino, que Él fue enviado, entonces uno tiene que entender, bueno, entonces si Él fue enviado a predicar el Evangelio del reino, ¿cómo es que Él predicaba el Evangelio del reino? ¿No les parece? Porque cuando uno le pregunta a la gente, bueno, ¿y Jesús qué predicaba? No, que el amor, que nos amáramos los unos a los otros, que no. Entonces vamos a mirar un poquito más atrás. Lo hemos estado estudiando en las reflexiones de la mañana. Dice, versículo 16, 4:16. ¿Sí? Dice, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar
buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a predicar libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Es decir, que lo que en el Antiguo Testamento había dicho Isaías como profecía, que cuando el ungido de Dios, que es que el Espíritu de Dios me ungió y me ha enviado a predicar, o sea, él lo que está hablando no es por su propia cuenta, y el sanar no es porque solamente él quiera, y a dar libertad a los cautivos y a pregonar el año agradable y a pregonar la buena voluntad del Señor, que lo está viendo como las bienaventuranzas también en Mateo capítulo 5. Él fue enviado por eso. Es decir, si nosotros dividimos el evangelio del reino, tenemos que dividirlo en tres cosas: que el reino de los cielos como lugar, digamos, hay que pensar en un lugar donde él va a reinar, es un sitio, que es el reino que es el cielo de los cielos, donde Jesús va a recibir el nombre con el cual, con ese nombre, él va a tener el derecho de gobernar los cielos y la tierra. Es decir, él adquiere, o Dios le otorga, esa potestad de ser el que va a gobernar los cielos y la tierra, porque aunque Dios es el creador, le está entregando ese poder y esa autoridad a su propio Hijo. Por eso fue creado el cielo y por eso fue creado la tierra. La tierra fue el lugar que Dios creó, por donde Él entra, se hace humilde, se rebaja a la condición de un hombre para obedecer al Padre hasta la muerte y muerte de la cruz. Es decir, que Jesús viene en obediencia a cumplir un plan de Dios. Entonces, en el plan de Dios, como primera medida está que él va a tomar su herencia. En segundo lugar, es que Él, antes de tomar su herencia, antes que nosotros fuéramos creados, hubo una rebelión en ese cielo, donde Él va a tomar su reino, donde va a tener un reino eterno, ¿sí? Y va a gobernar ahí los cielos eternamente y para siempre, pero hizo un lugar temporal, que es el universo, donde Él se puede despojar, donde crea a los hombres para Él poder tener esa condición humilde de obedecer al Padre y de no ser el que se revela delante del Dios el Padre, sino que Él, la Biblia habla más bien que Jesús es el Hijo que obedece. Es decir, si uno mira la estructura familiar, verdaderamente los hijos deben obedecer a los padres. Eso es sencillo. O sea, uno dice, los hijos ¿qué deben hacer? Obedecer a sus padres. ¿Como quién? Como Jesús obedeció a sus padres. Y nosotros, cuando nos hacemos hijos de Dios, ¿qué debemos hacer? Obedecer a Dios como Padre. Pero en el cielo, antes que Jesús viniera a tomar su reino, que el cielo estaba lleno de los ángeles, hubo una rebelión, se levantó un ángel que tenía una autoridad y se rebeló en el cielo y destruyó todo el reposo de Dios o la creación en el cielo. Hubo un choque entre los ángeles y él quiso tomar en rebeldía ese lugar de autoridad, entonces fue encerrado acá. Entonces en ese plan de Dios está también no solamente que Él tome su reino, sino que también haga juicios sobre ese ángel que se rebeló en el cielo y que cuando Él se haga hombre lo va a encontrar acá. Entonces, en ese mismo reino de los cielos, no solamente el Hijo de Dios muestra un celo por la casa de Dios y un celo por el nombre de Dios, porque el Hijo, Jesús ama al Padre y Él quiere honrar a su Padre, quiere enaltecer a su Padre, quiere volverle como, entre comillas, la gloria a su Padre, que hubo uno que quiso destruirlo y hacerse igual a Dios. Entonces Jesús viene, entre comillas, como con esa ira que tiene que retenerla temporalmente para poder salvar a los hombres que puedan escuchar que Jesús también fue enviado no solamente a tomar su reino y a poner en cintura al que se rebeló, sino a tener la misericordia de mostrar la misericordia de Dios para con los hombres que fueron engañados por ¿sí? Entonces el plan se divide en tres: uno, tome su reino; dos, que viene a mostrar la ira contra el diablo y los que se rebelaron; y tres, salvar a los hombres para que antes que venga el día grande de Dios,
entonces Jesús ya no solamente Dios le otorga el derecho de tener la potestad en el cielo y en la tierra, sino que ya es un enviado, o sea, ya es como un encargo de Dios. Dios le encarga que sí, cuando tome su reino, por favor anuncie mi benignidad que yo quiero tener para con los hombres. ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí? Es la benignidad, la misericordia de Dios que hace que el hombre que se perdió, que fue engañado por el diablo, entonces que va a ser arrastrado por el diablo, que el diablo también, él ya tiene un final, que no es el final más feliz, sino es el infierno. Lo dice en Mateo capítulo 24, es un resumen de los que finalmente fueron engañados por el diablo. Perdón, Mateo 25, 43, desde el 40, no, 41, Mateo 25, 41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Es decir, que la ira de Dios que el Hijo va a mostrar por el diablo es lanzarlo al infierno. Pero los que se dejaron engañar y seducir en este mundo, para no conocer a Dios, para no recibir la misericordia de Dios, ellos van a recibir el mismo lugar de castigo que fue preparado no para los hombres, sino para el diablo. De hecho, nosotros cuando estamos rindiendo culto, estamos cantando: eres tú quien nació para recibir este amor, que en tu vida no haya duda para recibir este amor. ¿Por qué? Porque nosotros no fuimos creados para recibir la ira de Dios. El diablo tampoco fue creado para recibir la ira de Dios, pero como se rebeló en el cielo y quiso destruir la obra de Dios y quiso rebelarse y tomar el reino que Dios había preparado para su Hijo, entonces el Hijo viene con ese celo y con esa ira para luego lanzarlo al infierno, como está diciendo aquí Mateo 25, 41. Lo que pasa es que antes que venga ese día del juicio en el que Dios le dio esa potestad de lanzar, como dice ahí, que él va a recibir, porque en Mateo 25, 40 y el 25, 31, Mateo 25, 31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Es decir, lo que él había dicho: todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Y cuando él venga por segunda vez, se sentará en ese trono de gloria a juzgar a vivos y muertos. Y dice: y serán reunidas delante de todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Entonces pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá, o sea, él mismo como rey, en su trono de gloria, el rey, o cuando yo ya te haya tomado mi reino, entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Es decir, que Dios desde la fundación del mundo tiene un plan para el hombre. Es que el hombre pueda recibir el amor, recibir la bendición, el llegar a ser hecho hijo de Dios. Es la benignidad de Dios y la promesa de Dios para el hombre por haber ayudado al Hijo del Hombre a tomar su reino y no ponerse de parte del que se rebeló en el cielo, no queriendo recibir ni la misericordia ni la oportunidad de llegar a ser hecho hijo de Dios. Entonces, cuando dice Jesús que Él fue enviado a predicar el evangelio del reino de Dios, es decir, que venga y anuncie primero que el reino de Dios también tiene, antes de la ira, tiene la misericordia y la gracia, y todo esto que está diciendo en Lucas capítulo 4. Vuelvo y lo voy a leer en Lucas capítulo 4, versículo 18. Cuando dice que fue enviado, quiere decir que fue ungido, o que fue lleno del Espíritu Santo, o impulsado por el Espíritu Santo, para que se cumpliese esa escritura que Isaías había dicho, que cuando como profecía, que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto vamos a leerlo en Isaías 61, para que nosotros lo veamos. Isaías 61. Versículo 1.
como profeta Isaías estaba viendo el día del Señor, cuando Dios fuera a enviarlo a él, y que cuando se iba a cumplir esto como profeta, se iba a cumplir algún día. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a pregonar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de nuestro Dios, y a consolar a todos los enlutados. Es decir, el día de la venganza, cuando uno está hablando, Padre nuestro que estás en los cielos, venga a tu reino, la gente piensa que venga a tu reino es solamente como que Él venga nuevamente, pero cuando Él venga nuevamente viene el día de la venganza. Por eso tiene ese discernimiento. Uno tiene que discernir que el día llegará, un día de la venganza, pero Jesús está diciendo ahí en Mateo capítulo 25 que cuando venga en su trono de gloria, entonces los apartará y llegará el día de la venganza y le dirá a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Eso será. Entonces estamos en el tiempo de la predicación de Jesús, que Él fue ungido para predicar esto, y que cuando en Lucas capítulo 4 tan pronto terminó de decir que el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, él encontró esa cita bíblica, la buscó en Isaías para poder decir que se cumplió, porque Él es el ungido, porque acababa de salir del agua y vino sobre Él el Espíritu Santo. Cuando vino sobre Él el Espíritu Santo, el diablo encontró más bien un testimonio que llegó el rey que había prometido en Génesis capítulo 15 que aplastará la cabeza y le quitará el dominio a él de gobernar aquí en la tierra, sobre la muerte, sobre los que estaban muertos, sobre los que fueron engañados. El hombre fue engañado por el diablo y quedó bajo su potestad, y por eso está llevando una vida miserable, y por eso el Señor envía a su Hijo, que antes del día de la venganza, por favor, déles una oportunidad. Déles una oportunidad y yo te voy a ungir, te voy a enviar antes de juzgar al diablo, antes del día de la venganza, vaya para que los hombres se puedan arrepentir. Es decir, en otras palabras, cuando Él dice arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado, nos está dando la oportunidad que si nosotros no lo conocíamos a Él y no conocíamos su misericordia y habíamos estado siendo enemigos de Dios, arrepentirse ya no sea amigo del diablo, constitúyase o hágase parte del reino de los cielos, o póngase del lado de Dios, que me ha enviado a mí a predicarles en este momento esto, antes que venga el día de la venganza que habla Isaías, pero que no lo dijo Jesús acá cuando leyó esto. No, todavía no es el día de la venganza, porque Jesús no vino a predicar el día de la venganza, sino que vino a predicar el evangelio del reino de Dios. Es decir, que en el reino de Dios también hay, en el corazón de Dios está la misericordia de Dios de los hombres que quisieron colaborar o que se pusieron de parte de Dios, y por eso escogió un pueblo que es Israel, pero que fue, bueno, antes de hablar de Israel, fue llamado a Abraham para que a partir de la fe de Abraham, que dejó su tierra y su parentela para creer en el Dios omnipotente, que puede dar vida aún estando muertos, y que tiene un pacto con Él para que lo escuche y lo obedezca, y para que se haga como amigo de Dios. Entonces Dios le prometió a Abraham que él iba a ser una gran nación, pero que en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, a partir de Abraham creó o nació el pueblo o el Estado de Israel, que no es que todos por ser israelitas son judíos y son creyentes, sino que es un Estado por el cual Dios, en medio de esa nación, que salieron de 12 tribus, que nació de Abraham, de Isaac y Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, de los 12 hijos se levantó una gran nación que hasta hoy en día permanece. Y de ahí vendría este ungido que Isaías decía que algún día enviaría, y que también Moisés dijo que profeta como a mí os levantará el Señor, a él oiréis. Entonces, a él oiréis, es que Isaías decía, y oirán decir de él que esto, ¿qué es lo que oiréis? Oiréis decir, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. O sea que Jesús leyó esa escritura para que él la hablara y dijera, a esto fui enviado. En otras palabras, yo soy el enviado, soy el ungido para decir esto, o que se cumpla esto que Dios quiere para con los hombres. ¿Sí está entendiendo?
Es decir, él toma esas palabras que dijo Isaías a una promesa que Dios le había dado al hombre, que aplastará la cabeza de la serpiente que los engañó, que vendrá uno que tiene autoridad y los podrá liberar del miedo de la muerte y los llevará a un reino preparado para los que reciban la bendición. Por eso le dijo: venid aquí, benditos de mi Padre, y heredad del reino preparado para ustedes, que fue preparado desde antes. O sea, el reino de los cielos fue preparado para los que llegáramos a tener la bendición de conocer a Dios, de reconciliarnos con Él, de tener la oportunidad de llegar a ser hechos hijos de Dios y poder saborear ese reino que viene con poder y con esa autoridad dada por Dios para su Hijo. Entonces, por eso dijo: es que este es un reino, el reino de los cielos, quiere decir, es un reino que trae el poder de Dios que ningún hombre tenía, o sea, que no se había visto. Solamente hasta cuando Jesús vino se puede dar cumplimiento a esto, porque no había. ¿Qué era lo que no había? No habían buenas nuevas para los pobres. ¿Qué más no había? No había quien sanara los corazones quebrantados. ¿Qué más no había? No había, todos los hombres eran cautivos. No se podía pregonar libertad a los cautivos. ¿Qué tampoco había? Los ciegos no veían a Dios. Habían sido enceguecidos para que no vieran a Dios. ¿Qué más? Tampoco estaban en libertad. Los oprimidos estaban cautivos. Y tampoco que no había el año agradable de Dios, es decir, todavía no se había manifestado la buena voluntad de Dios. Como no había eso, Isaías decía que algún día vendría uno ungido, para que cuando el Espíritu Santo viniera sobre él, entonces él es el que uno debía reconocer como el enviado de Dios a darle cumplimiento a esto que Isaías decía. Entonces, por eso él en el versículo 20 dice: enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Se ha cumplido porque ahorita lo acabo de confesar. El Espíritu del Señor cuando fue bautizado, lo ungió para que se cumpliese esa escritura, y esto que estaba retenido, que no se ha revelado todavía, se va a comenzar a cumplir. Por eso está diciendo aquí en el versículo 42: cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. Él se iba a orar, y la gente le buscaba, y llegando donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Todo el mundo quería: venga, quédese aquí, quédese acá, hagamos un parche. Entonces, pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Es decir, Jesús es el enviado de Dios a darle una buena noticia, que el reino de los cielos consiste en estas cosas que va a hacer Jesús. Entonces, cuando las personas buscan de Dios una cosa diferente a esto, pues difícilmente la encuentran. Hay personas que van a la iglesia a hacer negocios, hay personas que van a las iglesias o se reúnen esperando algo diferente, pero él va a decir: mire, yo no fui enviado a eso. De hecho, un hombre le dijo: Señor, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. Creo que está en capítulo 11, no me acuerdo, 10 de Lucas. ¿Me lo ayudas a buscar? Creo que está en el 10, 11 o 12. Jóvenes, exacto. Ya les voy a decir. Ay, no, ¿dónde está? Bueno, ve buscándolo. Que yo dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. ¿Dónde está? Sé que está aquí en Lucas. Lucas, ¿dónde estoy? Bueno, mientras tanto, ay, ¿dónde está? No, tengo que encontrarlo. ¿No lo encontraste? No. Bueno, voy a buscarlo entonces yo acá. Yo lo busco más rápido aquí por una concordancia. Ups. Ay, qué Lucas 12, 13. 12. Ah, sí. Es que parece como el rico insensato. Lucas 13. Eso que no estoy con el Nuevo Testamento, que le estoy diciendo que lean sin los títulos, ¿no? Lucas capítulo 12, versículo 13. Le dijo
Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez y partidor? Es decir, yo no vine a ser juez y partidor de herencias. Es que él no fue enviado para que nosotros le pidamos: ay, Señor, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. Otro le dijo: Señor, dile a mi hermano que concédele que mis hijos en tu reino, uno se sienta a la derecha y a la otra izquierda. Mire, eso no me fue dado para mí. Todo eso es del Padre. Ni siquiera el día y la hora cuando Él venga por segunda vez sabe, solamente el Padre, porque Él fue enviado en esta primera oportunidad. Fue enviado, quiere decir que Él fue enviado por el Padre para darse a conocer a través del Hijo, para dar a conocer, para que el Hijo dé a conocer lo que no se ha visto del Padre o lo que no se conoce de Dios, que es que Dios también puede sanar a los quebrantados de corazón, que hay gente que es pobre que Él quiere también enriquecer espiritualmente, que hay unos que son cautivos y Él los quiere liberar, que hay otros que están siendo oprimidos y Él quiere también darles libertad, que hay otros que son ciegos y Él quiere darles vista. Pero eso, una persona dice: no, pero yo no soy ciego, entonces yo no necesito de Dios. No, pues claro que sí es ciego, porque usted no ha visto su gloria. Es decir, no ha visto esa misericordia, no ha visto la sangre de Jesús, que en la sangre de Jesús hay la vida. Y todo eso tiene que ver con el evangelio del reino. Lo que pasa es que la gente se inventó el evangelio, o no es que se inventó, sino que en el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, porque justo por la fe vivirá, ¿sí? Y entonces ahí encuentra la salvación. Entonces dice que cualquiera que confiese el nombre del Señor será salvo. Y la gente se inclinó únicamente a saborear la salvación, y eso es muy pobre. Digamos que la salvación es el resultado de haber creído en el reino, en las palabras que Jesús habló acerca del reino, que todas estas cosas que Jesús dijo que Él venía a hacer, venía a darle cumplimiento. ¿Cuál es el ejemplo? El ejemplo fue Jonás. Jonás capítulo 11. Jonás capítulo 11. Versículo 29. Versículo 29. Por eso es que la gente cuando pide otro tipo de señal: entonces Dios no existe, entonces ¿dónde está Dios? Es que yo le estoy pidiendo tal cosa y no aparece, le estoy pidiendo la casa y no me cumple, y le estoy pidiendo la beca, no me cumple, y hace tiempo llevo pidiendo la cosa y no me cumple, y hago, y entonces en las iglesias les promete una cantidad de cosas que Él no quiere decir que Él en su generosidad, así como nos va en nuestro espíritu, nos va bien, pero antes que pedir cosas de este mundo, lo mejor es primeramente buscar las cosas del reino de Dios y la justicia de Dios, para que el resto también sea una añadidura, ¿sí? Entonces dice 29, dice: y apiñándose. ¿Jonás? ¿Viste Jonás? Voy a hablar de Jonás. Por eso, No, Lucas, que hubo una señal que es la señal de Jonás. Pongan cuidado. Vamos a hablar de Jonás, que Jonás, el ejemplo es la señal de Jonás, ¿sí? Pero hay que leer para entender la señal de Jonás, hablar del enviado. Jonás también fue enviado, ¿sí? Escuche, Lucas capítulo 11, versículo 29 dice: y apiñándose las multitudes comenzó a decir. Lucas capítulo 11, versículo 29. Apiñándose las multitudes comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. Es decir, que yo no puedo pedir que Jesús venga con una señal diferente. Hay gente que dice: Señor, hazme una señal para saber si tú estás haz una señal. Entonces Él está diciendo que esas señales, cuando uno pide señales, es como de la generación mala que está demandando una señal. Pero Él dijo, porque señal no le será dada sino la señal de Jonás, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Es decir, Jesús viene con sabiduría de Dios, con una sabiduría de Dios, a predicar el evangelio del reino. Y ustedes saben muy bien que Jonás, cuando fue enviado a predicar a Nínive, ¿sí?, ellos, a la señal de Jonás, que iba a haber una destrucción, entonces a la predicación de Jonás ellos se arrepintieron. Pero ¿qué le pasó a Jonás? Dice: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio
con esta generación y la condenará, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar, porque Jonás fue enviado para mostrar la misericordia de Dios como ejemplo cuando lo envió a que se arrepintieran y se volvieran de su mal camino. Entonces Jonás, así como Jonás fue enviado a la predicación, Jesús está viniendo como con ese corazón de Jonás, que aunque él no quería, no es lo que él hubiera querido, porque Jesús, vuelvo y digo que Jesús viene con un celo de Dios para más bien, como dijera yo, viniera el día de la venganza. O sea, Jesús quisiera el día de la venganza como hijo, que le duele el papá, que le duele su padre, que le duele que haya habido esa rebelión en el cielo, que se haya destruido el plan de Dios o haya venido a traer semejante rebeldía en el cielo. Llegará el día de la venganza, pero Jonás es el que sabe, es que yo sé que tú vas a tener misericordia de él. Entonces él se quería ir para otra parte. Jonás no quería ir a Nínive, no porque quedara lejos, no, sino porque decía, es que yo conozco que tú eres misericordioso y tú los vas a perdonar. Y Jonás no quería que Nínive, que había levantado contra Dios, Dios lo perdonara, ¿sí? Lean Jonás, son unos versículos, pero estoy tratando de sintetizar para que usted pueda comprender la señal de Jonás, que también fue enviado, como Jesús fue enviado a pregonar libertad a los cautivos, a predicar el año agradable del Señor, a vendar a los quebrantados de corazón. Y aunque Jesús, siendo el hijo, digamos que como el hijo pródigo, que el hijo pródigo fue y se gastó todo, y el hijo mayor decía, pero yo no he hecho todo esto, yo he estado contigo para siempre, y entonces estaba como disgustado, pero el padre le dijo, pero mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, ¿sí? Pero el hijo mayor como que tuvo celos que el padre perdonara al hijo que se había gastado todo, ¿sí? Con prostitutas y en bares y toda la cuestión, no había sido un rebelde. Pero el hijo juicioso que había estado ahí, pues hombre, ¿cómo es posible que a mí no me ha dado todo? Pero es solamente para hablar de un ejemplo del hijo pródigo, es para entender que nosotros, como los que fuimos creados a imagen de Dios, a semejanza de Dios, durante un tiempo derrochamos todo y hasta nuestra vida. Pero Dios, con solamente ver la actitud de misericordia, cuando ya el hijo volvió en sí, porque dice, y él volviendo en sí, dijo, uy, ¿yo qué estoy haciendo aquí comiéndome las algarrobas de los cerdos? Yo más bien voy a ir a mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti. Y con ese corazón, con una actitud de haber vuelto en sí y con el anhelo de volver a casa, el padre lo recibió, lo besó, le puso el anillo, le puso vestido, le puso calzado y dijo, maten el cordero gordo, ¿sí? Pero así como el hijo pródigo volvió a casa y el hijo mayor tenía celos, así Jonás también no quería ir a Nínive, pero Dios lo metió en el gran pez, en el vientre, y allá lo vomitó. Entonces, ¿cuál es la señal de Jesús que fue enviado? Que Jesús antes de morir está diciendo, Padre, si es posible aparta de mí esta copa, pero no se haga como yo quiera, sino como tú quieres. 3 veces le pregunto, Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, es decir, por él fuera, la muerte en la cruz es la muerte para el que está bajo maldición, porque maldito todo aquel que muere en la cruz. Entonces para Jesús no era como una forma de ver que está honrando al Padre, sino únicamente en su obediencia. O sea, es decir, yo lo hago por obediencia, pero es que la muerte en la cruz es una muerte para todo aquel que es maldito, porque maldito todo aquel que muere en el madero. Yo creo que esta muerte no te honraría a ti, pero solamente por obedecerte yo lo hago. Mientras que Jonás no quería ir, pero entonces así como Jesús dijo, bueno, me voy a morir, me van a matar, pero al tercer día resucitará de los muertos. Es la señal de Jonás, es la señal de Jesús, que en la primera venida, misericordia quiero. Dios quería misericordia. O sea, Dios quiso mostrar primero su misericordia para con los que aceptaran el tiempo del reino de Dios en cuanto a este tiempo de la gracia, periodo de la gracia. Entonces, cuando Jesús está predicando, o cuando nosotros estamos predicando, estamos de todas maneras predicando siempre el evangelio del reino. Así esté predicando usted salvación, así esté predicando la gracia solamente, que uno a veces solamente habla de la muerte, de la resurrección, de la sangre. Todo eso tiene que ver con el reino de los cielos, que en su primera manifestación Dios está viendo, o estamos conociendo de Dios su misericordia. Y que aunque Jesús, siendo el Hijo, cuando está muriendo dice, ¿por qué me has abandonado? No está diciendo es que el Padre lo abandonó porque él dijo, el Padre siempre está conmigo, sino que
¿por qué los amas tanto? O sea, ¿por qué manifestar ante estos que yo muera recibiendo la maldición y que ellos reciban la bendición? Entonces Jesús está diciendo, venid aquí, benditos de mi Padre, y heredad del reino preparado para vosotros, ¿sí? Porque fue preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Habría que hablar acerca de la predestinación, que muchas iglesias hablan, que no, es que si se perdió es porque estaba predestinado para morir o estaba predestinado para salvarse. No, la predestinación es que ahí está diciendo que todos los que creyeran en Él y se reconciliaran con Él en este periodo de la gracia, para esto fue enviado Jesús. Fue enviado porque Él sabía que algunas personas como Abraham le obedecerían y saldrían de su tierra y su parentela y estarían buscando una ciudadanía mejor que la de este mundo, que es el reino de los cielos. O sea que los que tenemos corazón para entrar al reino de los cielos, que tenemos anhelo por entrar al reino de los cielos, como dijimos en una enseñanza, como Jacob, que hizo tanto esfuerzo, que fue como violento, que solamente los violentos, los que lo anhelan, los que quieren entrar allá, luchan por entrar al reino de los cielos, pues encuentran en Jesús esta oportunidad porque Él fue enviado para eso. En la primera manifestación fue enviado. En la primera manifestación, desde su nacimiento hasta su muerte y su resurrección, se llama el enviado. Pero cuando ya Él venga en su trono y se siente en su trono de gloria, ya Él viene al día de la venganza, ¿sí? Primero 1000 años para prometer lo que le prometió a Israel, y luego, sí, cuando se consuman todas las cosas, y luego unos al infierno, al lugar preparado, y otros para el reino de los cielos. Pero Él fue enviado antes que viniera el día de la venganza, a predicar el año agradable, el año de la buena voluntad, el año el tiempo de sanar a los quebrantados de corazón, de dar libertad a los cautivos, de pregonar el año agradable del Señor. Entonces es ese tiempo para que escuchemos, y las personas que predicamos el Evangelio debemos estar mirando todo el contexto, que si Jesús fue enviado, entonces Él dijo que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y les recordará todo lo que yo les he dicho para que ustedes también lo hagan. Es decir, cuando nosotros estamos predicando, como dijo Hechos de los Apóstoles, Hechos 1, versículo 4. Hechos capítulo 1, versículo 4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea, el gobierno de 1000 años que va a hacer cuando Él venga por segunda vez. Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad, pero, como está en el tiempo de anunciación, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso nosotros llamamos el ministerio de dar a conocer el reino de los cielos, es decir, hablar de Jesús, ser su testigo, que en esta primera manifestación Él fue enviado, y ahora, así como Él fue ungido por el Espíritu Santo para dar estas buenas nuevas, ahora los que creemos en Él y fuimos ungidos por el Espíritu Santo, estamos recordando por el Espíritu Santo qué es el Evangelio del Reino, y para esto hemos sido enviados. La iglesia fue establecida para que anunciemos a Jesús. La gente dirá, ay, pero Él siempre habla solamente de Jesús, pero es que a eso fuimos enviados. Para esto fue enviado el Espíritu Santo. Dijo, yo les enviaré la promesa del Padre, ¿sí? Y entonces ustedes van a ser mis testigos. ¿Testigos de qué? Que Él fue el que cumplió la Escritura, que Él, cuando enrolló el libro, dijo, esta Escritura se ha cumplido ante vosotros. Hoy se ha cumplido esta Escritura. Nosotros estamos dando testimonio que Él le dio cumplimiento a esa Escritura, que Él vino a predicar eso, y que todavía, hasta que Él no venga por segunda vez y se siente en su trono de gloria, y luego reúne a las naciones delante de Él, estamos rápidamente anunciando y recordando todo lo que Jesús dijo e hizo, que nosotros no estemos como ellos pidiéndole señal si Él está o no está, sino que si las promesas que dice Isaías, capítulo 4, que el Espíritu del Señor fue ungido y me ha enviado a predicar esto y lo otro, si eso se está cumpliendo en nosotros, entramos al reino de los cielos, estamos saboreando el reino de los cielos. Para nosotros, ahorita eso es el reino de los cielos, lo aprovechamos, lo disfrutamos y lo anunciamos, porque también a esto fuimos enviados, ¿sí? También fuimos enviados, como Él fue enviado
a predicar el año agradable del Señor antes del día de la venganza, estamos haciéndolo hasta que Él venga por segunda vez. Por eso reunimos cada primer día de la semana. Rendir el culto es representarnos delante de Él, para que nosotros tengamos el corazón que así como el primer día de la semana nos reunimos con Él, algún día nos reuniremos con Él en la casa del Padre, porque Él dijo que en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Entonces la santa convocación, que es el primer día de la semana, es un ejercicio que estamos haciendo para recordar que un día todos nos presentaremos delante de Él y ya algún día estaremos con Él para siempre en su reino, preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Amén. Para nosotros no fue el infierno, fue para el diablo y sus ángeles, pero para Él anunciar el evangelio es anunciar el evangelio del reino, que tiene este de todito, ¿sí? Este de todito. Así que oremos por nuestro espíritu, para que también nosotros seamos enviados a predicar el año agradable del Señor, el año de la buena voluntad de Dios para los hombres. No es el año todavía de la venganza. Nosotros no estamos predicando la venganza, sino que un día llegará el día de la venganza. Padre Dios, te damos gracias por habernos dado la oportunidad de conocer por medio de Jesucristo, tu Hijo, el año agradable de la buena voluntad. Así que ayúdanos para que los corazones quebrantados sean sanados, para que también los que son cautivos sean liberados, para que los ciegos recobren la vista y puedan ver tu gloria, para que todos podamos disfrutar de poder tener la esperanza de participar de este reino de los cielos, entrando en Él, naciendo del agua, naciendo del Espíritu, arrebatándolo con todo esfuerzo, esforzándonos por entrar para poder entender todos los misterios del reino. Y no solamente eso, sino que así como el Señor fue enviado, que también tú nos envíes a nosotros por medio del Espíritu Santo, para no hacerlo por nuestra propia cuenta, sino que nuestro Señor nos envía por el poder del Espíritu Santo, siendo ungidos para dar estas buenas nuevas del reino de los cielos en este mundo antes que Él venga. Porque así dijo, que será predicado el evangelio del reino a todo el mundo y luego vendrá el fin. Así que ayúdanos para que antes que venga el fin nosotros podamos también ser los que tomamos ese ministerio de nuestro Señor, de ser enviados a predicar el año de la buena voluntad del Señor, el evangelio del reino de los cielos. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Misericordia, gracia y paz de Dios. Buenas noches.